en este también día ya número 205 de la nueva normalidad. Recordemos que en este marco que prosiguió después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, es un precisamente periodo de intervención que se caracteriza por las actividades que de manera regional, es decir, en cada una de las entidades federativas, se pueden llevarse a cabo para efectos de mitigar la transmisión del virus SARS-CoV-2 y por lo tanto contribuir a disminuir también la presencia de personas enfermas en relación a COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos precisamente a observar este semáforo de riesgo epidémico, el cual entra en vigencia precisamente a partir del día de hoy, aunque hay que recordar que algunas entidades federativas y en base a las competencias que le da el SER también autoridades sanitarias decidieron iniciar con el mismo en días previos, específicamente nos referimos a la Ciudad de México y al Estado de México, que saliendo en el nivel máximo de riesgo, es decir, en el color rojo el pasado viernes, decidieron iniciar desde el mismo sábado 19 con las acciones que van encaminadas a disminuir de manera intensiva la movilidad en sus respectivas entidades. Baja California, que era la entidad que ya se encontraba en este nivel de riesgo máximo y por lo tanto el rojo, pues bueno, continúa implementando estas medidas. Así también podemos ver que en el mapa hay 24 entidades federativas que están en un nivel de riesgo alto, que es el color naranja, y bueno, esto también lógicamente habla de la intensificación que ha habido de la transmisión y de la epidemia en sí en el país en las últimas semanas. Solamente 5 entidades estarían en los niveles más bajos, específicamente 3 en amarillo, que serían Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, y 2 entidades que tienen ya bastantes semanas, meses inclusive, conservando este nivel de riesgo que es el más bajo, que son precisamente Campeche y Chiapas. Recuerden que cuando hablamos de riesgo epidémico, estamos hablando específicamente del riesgo que tenemos en cada una de las entidades de contagiarnos, de si nos contagiamos, enfermar. Si enfermamos, hacerlo de manera grave, sobre todo si pertenecemos a grupos de riesgo o tenemos este tipo de comorbilidades que hemos venido mencionando, y por lo tanto también entonces el riesgo de fallecer a consecuencia de las complicaciones de la enfermedad. Mientras más elevado el nivel de riesgo, máximo o alto, pues bueno, estas 4 posibilidades se incrementan de manera importante y por eso el llamado a la población a atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias que tienen como objetivo disminuir los contagios, y a las entidades en menor riesgo a mantener las acciones que en su momento precisamente contribuyeron y les ayudaron a obtener esos niveles de riesgo, digamos, más bajos, sabiendo que en cualquier momento, dado que todavía hay una cantidad de población que es susceptible y puede enfermar, podemos tener inclusive en estas entidades que están bajo control, si nos descuidamos y la población en esas entidades deja de realizar y de aplicar las acciones de distanciamiento social y de disminución de la movilidad en los espacios públicos, pues bueno, puede también presentar rebrotes como lo han estado o como ha estado sucediendo en las demás entidades federativas. De hecho, si vemos el siguiente gráfico, que también es el mapa de riesgo, aquí destacamos 6 entidades que, a pesar que salieron en el nivel de riesgo alto, que es el naranja, son entidades que en este momento más bien tienen una tendencia ascendente, y si no mantienen las medidas y controlan los indicadores, que son la expresión de lo que está sucediendo para efectos de la epidemia en cada una de ellas, pues entonces en siguientes semanas pudieran llegar a un nivel máximo que sería el rojo, y nos referimos precisamente a los estados de Sonora, de Zacatecas, de Aguascalientes. Recordemos que Zacatecas viene saliendo de un semáforo en rojo, ¿no? Pero se mantiene todavía en un nivel que pudiera regresarlo a este nivel de riesgo. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo. Entonces, un llamado todavía más particular
a la población que reside en estas 6 entidades, porque así como tenemos 3 entidades en rojo, que es el nivel máximo, pues bueno, en estas 6 entidades también pudiera ocurrir esta situación si no continuamos poniendo en práctica e implementando todas las medidas preventivas que están encaminadas, como su nombre lo dice, a prevenir contagios. Y si prevenimos contagios, pues prevenimos enfermedad grave y por lo tanto también defunciones. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a actualizar los datos para el día de hoy en esta gráfica que ya todos conocemos, en la que prácticamente se distribuyen por fecha de inicio de síntoma para cada una de las semanas epidemiológicas estas más de 3.386.000 personas que han sido identificadas como casos sospechosos desde que inició la epidemia. Por eso tenemos nuestras curvas desde principios de año y hemos visto el incremento que se ha dado en los diferentes meses o semanas epidemiológicas y podemos ver los incrementos importantes que tenemos en las últimas 2 semanas graficadas, que es la 49 y la 50. Recordemos que estamos iniciando, digo porque inició apenas el día de ayer, la semana 52. Estamos viendo información de hace 2 semanas que lo hacemos de esta manera en base a una metodología epidemiológica para precisamente no tener sesgos de notificación o de diagnóstico que nos refieran que en las semanas 51 y 52 pudiera estar habiendo un descenso, lo cual no es cierto, y por eso presentamos hasta la semana 50 para poder tener una mejor y adecuada percepción de cuál es el comportamiento epidémico. Como podemos ver aquí, el total de las barras no son o no representan solamente casos de COVID-19. Aquí en el total de las barras están representadas todas las personas que tuvieron signos y síntomas de una infección respiratoria aguda, sea leve o sea grave, y por eso fueron clasificadas como sospechosos. Pero precisamente lo que nos permite ver el gráfico es que no todas las personas terminan siendo casos de COVID-19, es decir, no se identifica y por lo tanto confirma que es el virus SARS-CoV-2 el que está produciendo esta infección respiratoria aguda. De hecho, si vemos entonces ahora sí los números, 1.325.915, que vendría a ser prácticamente el 39% de este gran total de personas notificadas, son las que han sido sí confirmadas a el virus SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos clasificados como confirmados de COVID-19 acumulados desde que inició la epidemia. Por lo tanto, este porcentaje de positividad que tenemos, por ejemplo, para la semana 50 es lo que representa, 40%. Quiere decir que de cada 10 personas que expresan una infección respiratoria aguda, 4 de ellas están siendo producidas por el virus SARS-CoV-2, muy probablemente las otras 6, recordando que estamos en la temporada invernal, están siendo producidas por algunos otros virus respiratorios. Prácticamente esta semana inició de manera oficial el invierno como tal, o sea, la estación invernal la tendremos por 3 meses más adelante y es precisamente cuando históricamente, independientemente de la presencia de SARS-CoV-2, tenemos incrementos importantes en las infecciones respiratorias agudas y es precisamente lo que estamos viendo en las últimas semanas. Y lógicamente sumado o aunado a esta nueva enfermedad, a este nuevo virus, pues bueno, la afectación para efectos de la temporada invernal es todavía de mayor importancia. Así también en las columnas de color verde tenemos el grupo de personas que precisamente se han descartado. Para el día de hoy, más de 1.662.000 se clasifican como ya casos negativos que han dado negativo a la prueba correspondiente del virus SARS-CoV-2. Actualizamos también todos los días el número de personas que lamentablemente han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones que produce la enfermedad. 118.598 es el corte en función de la base del día de hoy. Si vemos la siguiente diapositiva, actualizamos como todas las noches el comportamiento de la curva epidémica de los casos estimados, es decir, aquellos que estamos ya en este momento en base al porcentaje de positividad para cada semana, estimando y por lo tanto sumando a los casos
confirmados que están en el sistema, y podemos decir que de seguro para el día de hoy ya son casos de COVID-19, independientemente que su resultado de laboratorio o su clasificación todavía no ha sido registrada en el sistema. Y por eso llegamos a esta cifra, que para el día de hoy ya es más de 1.500.000 personas registradas en el sistema, que estimamos sean casos de COVID-19. Y cuando también la registramos por su fecha de inicio de síntomas para cada semana epidemiológica, entonces podemos observar el comportamiento que, como vimos prácticamente desde que inició la temporada invernal, ha tenido una tendencia ascendente bastante clara, aunque en las dos últimas semanas graficadas, que serían precisamente para la 49 y para la 50, pues bueno, alcanzamos a ver una ligera reducción. Ayer esta reducción abrió con -4, hoy lunes está en -3%, y basados en lo que de seguro ustedes ya han observado en semanas previas, esta reducción se irá haciendo cada vez menor. Muy probablemente lleguemos a mediados de la semana a una meseta y terminemos la semana en un nuevo incremento. Sin embargo, aquí lo importante es que al menos la semana no abre ya con un incremento o con un ascenso como tal, sino empezamos a ver por lo menos una desaceleración de esta tendencia ascendente que vemos de manera importante en las semanas previas. También estamos graficando la curva de las personas que se están recuperando, y aquí podemos observar que va acompañando a la curva de incremento de los casos. Esto es bueno porque estamos hablando de personas que se están recuperando de la enfermedad, es decir, en la medida que los casos se están presentando y que estos se están incrementando, también se están recuperando de la enfermedad, y estamos pues prácticamente o muy cerca de llegar al millón de personas. Para el día de hoy son específicamente 987.328. En base a esa ligera reducción que vemos en las últimas 2 semanas, vemos que también disminuyó el porcentaje de casos activos. 5% vuelve a nuevamente ser el indicador de la epidemia activa en México. Decimos que es la epidemia activa porque es precisamente el grupo de personas, es decir, 81.967, que por haber iniciado con los signos y síntomas en las últimas 2 semanas son las que tendrían en su momento todavía el potencial de poder continuar transmitiendo la enfermedad, o por ser los casos más recientes y precisamente tener la mayor probabilidad de en este momento todavía estar enfermos, no así toda esta diferencial de 95% que ya pertenecen de alguna manera a la epidemia histórica que inició desde febrero, pues bueno, conservan todavía el potencial de continuar en su momento transmitiendo el virus y que éste continúe incrementándose. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a enfocar al comportamiento de la mortalidad. Seguimos con un crecimiento entre las semanas 49 y 50 de un +2%. Aquí también, y lo hemos venido destacando en semanas previas, si bien es cierto, también estamos observando un incremento en las últimas semanas en las lamentables ocurrencias de las defunciones. Esto no está ocurriendo a la misma velocidad o a la misma magnitud que se está presentando para efecto de los casos, en donde hemos tenido aceleraciones e incrementos bastante importantes. Sin embargo, lógicamente, cada una de estas defunciones se quisiera que no ocurrieran. Felizmente no están ocurriendo a una velocidad y a una magnitud importante, aún en la semana 50, en donde vemos este incremento, recordando además que cuando decimos que hay un aumento de un +2%, estamos considerando no solamente el grupo de defunciones que ya fueron confirmadas, sino estamos considerando todas aquellas defunciones que igual todavía tienen pendiente un diagnóstico de laboratorio o tienen pendiente una dictaminación clínica epidemiológica, que es la que les puede conferir la clasificación finalmente de ser un caso, y en este caso una defunción confirmada por COVID-19. Entonces tomamos todo el grupo de personas que han fallecido para en su momento tener integrada toda la posibilidad o la expectativa de que en su momento pudieran ser finalmente defunciones. Este ejercicio de poder llevar a cabo la
dictaminación, es decir, todos estos grupos que vemos en el color naranja, gris claro y negro no se van a quedar en esa clasificación, están pasando en este momento por un proceso de dictaminación que se lleva a cabo en las unidades hospitalarias, en las jurisdicciones sanitarias y en las mismas entidades federativas, específicamente en los comités estatales de vigilancia epidemiológica. Entonces, finalmente, en la medida que esto vaya avanzando y cuando tengamos la finalización de estos procesos, todos estos otros 3 grupos que no son confirmados tendrán que pasar finalmente a una confirmación o podrán ser también descartados en el caso de que no cumplan con los criterios clínico-epidemiológicos. Hemos visto también que se ha ido, acortando la disminución de las defunciones cuando las comparábamos a la semana 28, que fue la semana en la cual lamentablemente tuvimos la mayor cantidad de decesos. Aún así, aunque se ha ido acortando la diferencia, para efectos de la semana 50 y comparándola con la 28, pues todavía hay un incremento, general de un menos 28% en relación a lo que observamos en las semanas más intensas de fines de julio, principios de agosto, cuando tuvimos en su momento el primer pico, el primer acme, la primera ola de la epidemia en México. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la ocupación y disponibilidad para efectos de poder estar dando seguimiento a los cambios diarios de esta ocupación o disponibilidad. Vamos a estar ahora integrando los 2 gráficos, es decir, aquellos que nos presentan los porcentajes directos y también en un momento más vamos a ver precisamente el gráfico que nos evidencia el comportamiento y la tendencia. Aquí tenemos precisamente la disponibilidad de camas de hospitalización. Tenemos ya prácticamente semana y media en la que han sido 7 entidades, a veces 8 o a veces 6, va cambiando dependiendo del día, las que han superado el 50% o en este caso la mitad de ocupación de sus camas. Para el día de hoy tenemos con un 51% a Sonora, le sigue Nuevo León, Baja California e Hidalgo, y con más del 70%, que siempre lo hemos referido como ese nivel de seguridad, en donde cuando se supera el 70%, los procesos de reconversión y expansión deben de acelerarse, deben de incrementarse. Se supone que venían ya realizándose desde que se superó el 50%, pero entonces hay que todavía poner más enfoque a los mismos. Y bueno, aquí tenemos precisamente para el día de hoy superando con un 71% al estado de Guanajuato, y ya 2 estados que habían estado en esta situación desde hace algunas semanas, Estado de México con un 78% y la Ciudad de México, que sabemos el que tiene la mayor ocupación de camas IRA general, con un 85%. Destacamos también que este 85% se ha mantenido de alguna manera en los últimos días, y esto es porque la velocidad de la reconversión y la expansión ha permitido estar día con día sumando camas, sumando disponibilidad, también para que entonces se mantenga al menos una disponibilidad del 15%. Sabemos también que cuando llegamos a estos niveles de ocupación y entonces empezamos a focalizar en dónde se encuentra esta saturación, a nivel de unidades, pues entonces sí podemos encontrarnos con unidades que ya alcanzaron en un momento determinado el 100% como tal, pero también pueden haber otras unidades que estén por debajo de ese 85%, y entonces aquí es importante la intervención de los centros reguladores de urgencias médicas, así como los acuerdos interinstitucionales, para que entonces cualquier cama que esté disponible en el lugar de residencia, en el área donde se encuentra la persona o el paciente que requiere de esas camas, pueda ocuparla independientemente de su derecho a biencia. Y decíamos que el CRUM entra en un trabajo especial, porque entonces ellos pueden, a través de los sistemas, identificar en dónde se encuentran estas disponibilidades y por lo tanto contribuir a disminuir los tiempos en los cuales una persona puede encontrar una cama. ¿Cómo podemos acceder al CRUM desde los domicilios? Precisamente para poder llegar a una cama lo antes posible, 911 o en el caso de la Ciudad de México, marcar directamente a Locatel, y de esta manera podemos tener acceso a estos servicios de regulación de urgencias médicas y entonces acelerar y asegurar el proceso
para poder encontrar una cama en un segundo o tercer nivel de atención. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí precisamente nos referimos a ese tercer nivel de atención y entonces estamos hablando de la disponibilidad de camas con ventilador, que son las camas que se utilizan para los pacientes más críticos, aquellos que necesitan de este tipo de instrumentos y además de personal más especializado para efectos de lo que será atender una intubación y por lo tanto utilizar una ventilación mecánica asistida. Aquí son menos los estados que superan este 50%, apenas superando el 50% o digamos con la mitad de sus camas ocupadas, el estado de Nuevo León con un 51%, Aguascalientes, Estado de México con el 61% y superando sí el 70%, que también es este nivel de seguridad, encontramos a Baja California y Ciudad de México con 73 y 74% respectivamente. Aquí, lógicamente, también se están aplicando todas las medidas para poder generar cada vez más camas, sobre todo de estas que son necesarias, como decíamos, para los pacientes más críticos, y en su momento se está utilizando estrategias que ya se habían utilizado en semanas previas, en donde entidades que podemos ver que tienen mucho menores o casi nulos niveles de ocupación están contribuyendo y apoyando, sobre todo con personal médico y paramédico especializado, para poder dar el soporte que se necesita precisamente para la atención de este tipo de pacientes. Entonces, esto es una estrategia que coordina el INSABI como tal para efectos de todo el sistema, pero participa también activamente el IMSS y el ISSSTE, invitando y reclutando a su personal de todas las demás entidades federativas para concentrarlas en los estados en donde están haciendo falta. Veamos por favor la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ahora la gráfica en donde podemos ver la tendencia, una tendencia clara que ha sido también ascendente desde que inició nuevamente el incremento de casos en México. Podemos ver que pues la tendencia prácticamente está ya cerca de alcanzar lo que en un momento tuvimos como la ocupación máxima, estos 18.223. De hecho, podemos ver que la disminución para efectos de la ocupación al 20 de diciembre ya es solamente de un menos 5%, es decir, estaríamos a 5 puntos porcentuales de alcanzar la ocupación hospitalaria que en algún momento tuvimos a mediados de año. Y como podemos ver en la línea de color rojo en comparación a la línea de color turquesa que está en la parte baja, pues bueno, la mayor cantidad de ocupación hospitalaria se alcanza precisamente a consecuencia de camas, digamos que están fuera de unidades de cuidados intensivos en relación a las camas que se encuentran ocupadas con pacientes con ventilador, y bueno, de alguna manera son también las proporciones que hemos estado observando en el transcurso de la pandemia en México, en donde del 100% de personas que enferman, aproximadamente un 80% lo hace de manera leve, una enfermedad que pueden cursar inclusive con un seguimiento o una atención domiciliaria, pero tenemos un 20% que presenta signos y síntomas de alarma, desarrolla enfermedad grave, requieren de hospitalización, y dentro de ese 20% está este otro 5% del 100 total que en su momento terminarán requiriendo una atención mucho más especializada para efectos de las camas con ventilador. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a presentar, como todos los lunes, solamente la actualización de los porcentajes de cambio semanales. Para efectos del cambio entre la semana 49 y 50 tenemos un cambio positivo, es decir, un incremento que es del 4.8%. Cuando comparamos este 4.8% en relación al cambio que tuvimos en las semanas previas, es decir, entre la 48 y la 49, pues no hubo un cambio. Digamos que el crecimiento fue similar al observado en la semana previa, pero finalmente es un crecimiento, es decir, es un incremento
que para la 4950 es precisamente del 4.8%, y recordando que estamos hablando precisamente de los casos acumulados estimados, es decir, de todas aquellas personas que han enfermado de COVID-19. Si vemos la siguiente diapositiva, tenemos ahora el cambio de porcentaje semanal para los casos hospitalizados. También tenemos un incremento para efectos de la semana 49-50, que representa al 2.4%. Sin embargo, este incremento es 0.1 puntos porcentuales menos, es un cambio prácticamente ínfimo en relación al crecimiento que también tuvimos en la semana previa, es decir, aquel que se produjo entre la 48 y la 49, pero para efectos del cambio, entonces también tenemos un cambio positivo, y un cambio positivo lógicamente también refleja pues un incremento en estas últimas semanas. Y finalmente, la última diapositiva, para efecto de estas que actualizamos todos los lunes, tenemos el porcentaje de cambio semanal también en las defunciones. Entre la semana 49 y 50 hubo un incremento del 3.1%, e igualmente si comparamos este incremento con lo ocurrido entre la 48 y 49, el incremento no fue mayor, fue similar al que habíamos observado en esa semana anterior, es decir, se mantiene en un crecimiento de 3.1% para efectos de las defunciones que lamentablemente se van acumulando. Entonces serían los datos de actualización para esta noche. Gracias.